Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí otra vez, listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, opiniones y, como siempre, un poquito de drama. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por las redes sociales, algo que ha generado mucha controversia y que, honestamente, me tiene pensando mucho. Sí, como ya vieron en el título, vamos a hablar de Can Yaman, el guapísimo actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, pero más específicamente, de la reacción de Francesca hacia algunos de sus fans. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en este tema jugoso. Todo comenzó cuando Francesca, una personalidad de la televisión italiana y por cierto, alguien con quien Can Yaman ha sido vinculado románticamente en el pasado, hizo algunos comentarios bastante fuertes sobre cierto tipo de fan de Can Yaman. No voy a andarme con rodeos, ella usó la palabra obsesionado. Y eso, amigos míos, desató una tormenta. Pero antes de que saquen sus horquillas y me ataquen, quiero que entendamos un poco el contexto. Can Yaman, como dije antes, es un actor extremadamente popular. Su atractivo físico, su carisma y por supuesto su talento, lo han convertido en un ícono, especialmente entre las mujeres. Tiene legiones de fans en Italia, España, Latinoamérica y básicamente en cualquier lugar donde sus novelas se transmitan. Su ascenso a la fama no fue un simple golpe de suerte, es el resultado de años de trabajo duro, dedicación y una innegable conexión con el público. Can Yaman no solo es un rostro bonito, sino un actor que se ha esforzado por perfeccionar su oficio y ofrecer interpretaciones memorables que resuenan con audiencias de todo el mundo. Ahora, la fama siempre viene acompañada de fans apasionados. Y no hay nada de malo en ser fan de alguien, en admirar su trabajo, en seguir su carrera y en sentirse inspirado por esa persona. Yo misma soy fan de muchas personas, artistas, actores, músicos, la lista es interminable. Pero, y aquí viene el gran pero, hay una línea muy delgada entre la admiración y la obsesión. Esa línea, muchas veces invisible, se difumina cuando la admiración se convierte en una necesidad constante de saber más, de controlar la vida del ídolo y de exigir una atención que no corresponde. Es ahí donde la admiración saludable se transforma en un comportamiento que puede resultar perjudicial tanto para el fan como para la persona admirada. Francesca, en sus comentarios, se refería específicamente a ese tipo de fan que cruza esa línea. Me refiero a las personas que creen que conocen a Can Yaman personalmente, que se inventan historias sobre su vida privada, que lo acosan en las redes sociales, que lo siguen a todos lados y que incluso llegan a faltarle el respeto a él y a las personas que lo rodean. Este comportamiento, a menudo alimentado por la idealización y la desconexión con la realidad, puede manifestarse de diversas formas, desde la creación de perfiles falsos en redes sociales para monitorear cada movimiento del actor hasta la difusión de rumores infundados y la confrontación directa con personas cercanas a él. Y aquí es donde creo que Francesca tiene un punto válido. No estoy diciendo que todas las fans de Can Yaman sean así, ni mucho menos. De hecho, la gran mayoría son personas encantadoras que simplemente disfrutan de su trabajo y lo apoyan de manera respetuosa. Estas fans, a menudo organizadas en comunidades online y offline, son un pilar fundamental en la carrera de Can Yaman. Le brindan un apoyo incondicional, celebran sus logros, lo defienden de las críticas y contribuyen a difundir su trabajo por todo el mundo. Su pasión y dedicación son un testimonio del impacto que el actor ha tenido en sus vidas. Pero si existe un pequeño grupo, un porcentaje quizás no tan pequeño, que lleva su fanatismo a extremos poco saludables. Este grupo, aunque minoritario, es el que genera mayor controversia y el que, lamentablemente, suele acaparar la atención de los medios. ¿Qué dijo exactamente Francesca? Bueno, la verdad es que sus palabras fueron bastante directas. Ella habló de cómo algunas fans se comportaban de manera tóxica, cómo invadían la privacidad de Can Yaman, cómo le exigían comportarse de cierta manera y cómo lo criticaban duramente si no cumplía con sus expectativas. Incluso mencionó que algunas fans llegaban a amenazarla a ella, probablemente por el rumor de su relación con el actor. Estas amenazas, que van desde insultos y comentarios ofensivos hasta amenazas de daño físico, son una muestra alarmante del nivel de fanatismo que pueden alcanzar algunas personas. La protección de la privacidad y la seguridad de Can Yaman y su círculo cercano se convierte, en estos casos, en una prioridad. Imagínense lo difícil que debe ser para Can Yaman lidiar con ese tipo de presión constantemente.
Tener que estar siempre a la altura de las expectativas de miles de personas, sentirse vigilado y juzgado en cada movimiento. Debe ser agotador. Y es comprensible que alguien cercano a él, como Francesca, se sienta frustrada y quiera defenderlo. La vida de una figura pública está llena de exigencias y sacrificios, pero la constante presión de tener que cumplir con las expectativas de los fans puede resultar abrumadora. La necesidad de mantener una imagen pública impecable, de evitar cualquier error que pueda ser utilizado en su contra y de lidiar con la constante invasión de su privacidad puede generar un gran estrés y ansiedad. Pero claro, las redes sociales son un campo minado. Cualquier comentario, por más bien intencionado que sea, puede ser malinterpretado y sacado de contexto. Y eso fue exactamente lo que pasó. Las fans de Can Yaman, especialmente las que se sintieron identificadas con la descripción de Francesca, no tardaron en reaccionar. La velocidad y la magnitud con la que se propagó la polémica en las redes sociales son un claro ejemplo del poder que tienen estas plataformas para generar controversia y polarizar opiniones. Un simple comentario puede convertirse en un incendio incontrolable en cuestión de horas. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a Can Yaman, pero también de críticas a Francesca. La acusaron de ser celosa, de querer llamar la atención, de generalizar y de faltarle el respeto a las fans. La situación se puso tan tensa que Francesca tuvo que salir a dar explicaciones y aclarar sus palabras. Esta reacción es comprensible, ya que nadie quiere sentirse injustamente juzgado o etiquetado. Las fans de Can Yaman se sintieron ofendidas por las generalizaciones de Francesca y sintieron la necesidad de defender su pasión y su apoyo al actor. Ella insistió en que no se refería a todas las fans de Can Yaman, sino solo a aquellas que se comportaban de manera obsesiva e irrespetuosa. Dijo que entendía la pasión de las fans, pero que era importante mantener el respeto y la cordura. Intentó calmar las aguas, pero el daño ya estaba hecho. La retractación de Francesca, aunque necesaria, no fue suficiente para borrar el impacto de sus palabras iniciales. La controversia ya se había instalado en las redes sociales y la polarización de opiniones era evidente. Y aquí es donde me pregunto, ¿tenía razón Francesca al hablar de esta manera? ¿O fue un error generalizar y estigmatizar a todas las fans de Can Yaman? Creo que ambas cosas son ciertas en parte. No es fácil encontrar el equilibrio entre la libertad de expresión y la responsabilidad de no generalizar ni estigmatizar a un grupo de personas. En este caso, Francesca se enfrentó a ese dilema y, aunque sus intenciones pudieran haber sido buenas, sus palabras generaron controversia y ofendieron a muchas fans. Es cierto que hay un grupo de fans que lleva su fanatismo a extremos poco saludables. Y es importante denunciar ese tipo de comportamiento, porque puede ser perjudicial tanto para el artista como para las propias fans. La obsesión puede llevar a la depresión, la ansiedad y otros problemas de salud mental. La línea entre la admiración saludable y la obsesión enfermiza es delgada y fácil de cruzar. Es importante ser consciente de los propios límites y buscar ayuda profesional si se siente que el fanatismo está afectando negativamente la vida personal y social. Pero también es cierto que generalizar y estigmatizar a todas las fans es injusto. La gran mayoría son personas normales que simplemente disfrutan del trabajo de Can Yaman y lo apoyan de manera respetuosa. Y no se merecen ser etiquetadas como obsesionadas o tóxicas por culpa de unos pocos. Es crucial recordar que la gran mayoría de las fans de Can Yaman son personas respetuosas y admirables que contribuyen de manera positiva a su carrera y a su comunidad. En mi opinión, Francesca podría haber expresado su preocupación de una manera más diplomática y menos generalizada. Quizás podría haber hablado de la importancia de establecer límites saludables en el fanatismo, en lugar de atacar directamente a las fans. Pero entiendo su frustración y su deseo de defender a Can Yaman. La defensa de la privacidad y la seguridad de Can Yaman es una tarea que requiere tacto y sensibilidad. Es importante abordar el problema del fanatismo obsesivo sin generalizar ni estigmatizar a todas las fans. Al final, creo que esta situación nos sirve como recordatorio de la importancia de mantener el respeto y la cordura en nuestras relaciones con los demás, ya sean artistas, celebridades o cualquier otra persona. Es importante admirar y apoyar a nuestros ídolos, pero también es importante recordar que son seres humanos con sentimientos y necesidades. La empatía y el respeto son fundamentales en cualquier relación, ya sea personal o profesional. No podemos exigirles que sean perfectos, ni podemos pretender controlar sus vidas. Debemos permitirles ser ellos mismos y respetar sus decisiones, incluso si no estamos de acuerdo con ellas.
Y sobre todo debemos evitar caer en la obsesión y la toxicidad, porque eso solo nos hará daño a nosotros mismos y a las personas que amamos. El autocontrol y la responsabilidad son claves para mantener un fanatismo saludable y evitar caer en comportamientos obsesivos o tóxicos. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Están de acuerdo con Francesca? ¿Creen que fue demasiado dura con las fans de Can Yaman? ¿Han presenciado alguna vez un comportamiento obsesivo por parte de alguna fan? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me interesa mucho saber su opinión. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que siempre estoy trayendo contenido nuevo y emocionante, así que no se lo pierdan. En resumen, hemos hablado sobre la explosiva reacción de Francesca ante algunos fans de Can Yaman, explorando los límites entre la admiración y la obsesión, y reflexionando sobre la importancia del respeto en las relaciones, incluso con nuestros ídolos. Discutimos cómo los comentarios de Francesca, aunque posiblemente con buenas intenciones, generaron controversia y debatimos si fue justo o no generalizar sobre el comportamiento de los fans. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar un poco. Recuerden que siempre estoy aquí para ustedes, lista para compartir mis opiniones y escuchar las suyas. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderlos. Y no olviden darle like, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.